Hola, ¿qué tal? Ya me conocen de Historia del Arte 1. Iniciamos el ciclo lectivo de segundo año del profesorado y una de las asignaturas es Historia del Arte 2. Ustedes saben que tienen 3 historias del arte, 1, 2 y 3. Y la Historia del Arte 2, a diferencia de la 1, es menos extensa temporalmente, pero yo considero que es la asignatura bisagra. ¿Por qué? Porque marca y se dedica al estudio de los periodos más significativos, ¿no?, de la disciplina. Una disciplina que vamos a empezar a cuestionarla, como la veníamos cuestionando el año pasado, porque decíamos, es una disciplina colonizante, es una disciplina que se origina a partir de un discurso eurocéntrico, y que en ese, hay una mosca que anda dando vuelta y que un día la voy a matar, y que en ese discurso eurocéntrico lo que va a hacer es armarme una manera de ver, armarme una manera de definir, esto que decíamos el año pasado, de ¿para qué sirve una imagen? Si la imagen es una presentación o una representación. Si el artista es un medium, poseído por los dioses, y parte de ese ritual chamánico, como veíamos en una de las hipótesis, y la hipótesis más reciente y más aceptada hasta ahora, sobre las pinturas parietales, en donde el que hacía la pintura estaba haciendo una presentación, una plasmación, diríamos, de lo que había observado en sus trances, en ese trance que tenía de visiones, de comunicaciones con ese más allá, o cómo nos empezaron a partir de las distintas crisis iconoclastas a pensar de que la imagen es una representación. Recuerdan que en la Edad Media, en la Edad Media occidental, la institución dominante que se mantuvo con una hegemonía cultural fue la Iglesia católica, para la cual la imagen era una representación. Es decir, yo cuando miro la estampita o cuando veo la escultura de la Virgen o de Cristo, un crucifijo, no se me ocurre pensar que en esa imagen hay parte de la Virgen o hay parte de Jesucristo, sino que esa imagen está representando. Tiene un peso simbólico, me remite a esa pedagogía de las imágenes, pero no es santa en sí, no tiene una santidad en sí misma. Entonces, esa concepción, esa diferencia entre presentación y representación, y que hoy damos esta interpretación de representación a las imágenes, tiene que ver con este modo de comprender propio de una colonialidad de la mirada, colonialidad del ver. Y nosotros lo que vamos a ir viendo este año, yo digo que esta es la materia, yo les decía, bisagra y básica, porque muchos de los elementos del lenguaje visual que ustedes han visto y que aprenden en dibujo, en pintura, se consolidan y se instituyen como tales en este periodo histórico. O sea que nosotros nos vamos a partir, teóricamente tendríamos que partir del siglo XV, pero me voy un poco más atrás, me voy al 1300, un poco porque doy mea culpa de que lo que es pintura del 1300 no lo trabajamos, así que nos vamos al 300, 480 y 500, porque hay una fuerte influencia de las ciudades italianas. Italia como tal no va a existir en todo el periodo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, vamos a empezar en el 1300,
sucedió. Estamos atravesados por la pandemia, vamos a seguir cursando la asignatura en forma virtual, al menos por este primer cuatrimestre. Hay prioridad de los talleres, es decir, no tenemos cantidad de personal para sostener todo el día burbujas por todos lados en la escuela. Es decir, porque cada burbuja requiere una limpieza, requiere un montón de protocolos, palabra en la que estamos ahora invadidos de protocolos. Entonces, a la hora de priorizar, se priorizaron los talleres. Por lo tanto, Historia del Arte sigue siendo virtual y vamos a continuar siendo asincrónico. ¿Qué quiere decir? Que yo el día miércoles, esta asignatura, en una época normal, si hay una normalidad, en el pasado y en la presencialidad se cursaría los días miércoles de 17:30 a 19:30 en el aula 1. Bien, entonces yo los días miércoles les voy a estar subiendo material, subiendo videos, subiendo lecturas, subiendo prácticos, etc. Respondiendo, o sea, no se enloquezcan si escriben el sábado a las 12 de la noche y yo no les respondo, porque yo trato de mantener y de respetar este ritmo de la asignatura. Consejo, no se cuelguen, mantengan al día la asignatura, por más que yo no esté todas las semanas diciéndole, ustedes todas las semanas ingresen, completen los prácticos, vayan haciendo las lecturas. Las lecturas son obligatorias, ninguna explicación por video va a reemplazar la lectura que ustedes hagan. La lectura implica la lectura y el análisis, ¿no? Historia del arte se estudia con imágenes. Así que ármense, como les decía el año pasado, un banco de imágenes. Imágenes que vean, incluso si les llega en una revista, en lo que sea, una imagen que les guste, ármense un cuadernito también con imágenes, porque les va a servir cuando estén dando las prácticas, les va a servir como ejemplo. Así que ármense una carpetita en la máquina, imágenes, banco de imágenes, que diga lo que sea. Después la van organizando por épocas, no sé, por lo que quieran. Bueno, nosotros entonces este año nos vamos a dedicar 1300, 1400, y en el 1400, dada el famoso y denominado descubrimiento de América existía, y lo hemos visto en Historia del Arte y la Cultura en FOBA, como en América teníamos esta historia de América antigua, y nosotros vamos a ver qué pasaba en América del Sur previo a la llegada de los conquistadores. Previo a la llegada de los conquistadores nos vamos a ir a la cosmovisión andina. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que decíamos en Historia del Arte y la Cultura 1, hablábamos de áreas nucleares, áreas que habían llegado a una complejidad en su sociedad, que de ser nómadas habían pasado a ser sedentarias, y sedentarias con una administración de tipo imperial, y habían constituido imperios, y quizás por eso fue esta estructura de dominación instalada en la sociedad fue más cómodo, entre paréntesis, más sencilla para los nuevos conquistadores. Se encuentran con el Tahuantinsuyo, mal llamado por la cultura inca, pero nos vamos a ir para atrás. Vamos a ver las culturas madres, vamos a seleccionar una de estas culturas, como la cultura chavín, en un centro interesantísimo que es Chavín de Huántar. Posteriormente vamos a ver algunas culturas de lo que podríamos decir el periodo clásico, y dentro del posclásico vamos a concluir con la cultura incaica, que es la que se va a vincular con esta invasión española. ¿Qué traían los españoles? ¿Qué traían los europeos aquí? Bueno, van a venir órdenes mendicantes, órdenes religiosas, en general, ¿no? Las primeras que llegan, y más en la zona de México, son órdenes mendicantes, y van a traer
hijos del Renacimiento y de un periodo que en los contenidos mínimos no está, pero yo lo anexo porque si no, no comprendemos el periodo del barroco, es el periodo manierista, que se da entre 1520 y 1600. Y posterior, a partir del 1600, ingresaríamos al barroco, con la complejidad que ello implica. ¿Por qué? Porque estos tres periodos, Renacimiento, Manierismo y Barroco, usted me decía, tres periodos, una papita, van a tener muchas diferencias regionales. Por ello nos va a interesar ver estas diferencias regionales y no solamente analizar las diferencias regionales, sino cómo se llega y cómo se comprende la imagen en un contexto en donde el hombre va a entrar en una crisis cultural y social, ¿no? ¿Por qué? Porque deben recordar las tesis de Lutero, 1517, y desde entonces hay una crisis en esta institución que se había logrado mantener unificada y dominar en el ámbito cultural, social, religioso en la Edad Media, y que ahora va a entrar en crisis. ¿Qué pasa posterior? ¿No? Cómo la Iglesia Católica va a tensarse y a fracturarse. Y vamos a ver qué sucede en América. Si podemos hablar en América de un barroco, ¿podemos usar las mismas categorías europeas en América? Cuando los hacedores, los artistas, los que hacían las obras de arte, los que hacían las esculturas, las pinturas, la arquitectura, en su mayoría era población originaria, cuando no había materiales, es decir, la falta de lienzo, por ejemplo, para hacer una pintura. Ustedes saben que acá en Argentina, después lo vamos a ampliar, hay, y con esto es lo último que les digo, hay un centro de restauración, Fundación Tarea, que a nivel de restauración colonial es uno de los mejores y trabaja la restauración de toda América Latina. Argentina en la época colonial era muy incipiente. Nos vamos a ir a valorizar las culturas bolivianas, la cultura peruana, ¿no? Y dentro de Argentina todo el noroeste. Buenos Aires hasta el siglo XVIII era una pequeñita aldea dedicada al contrabando nada más. Vamos a ser federalistas. Bien, entonces, les voy a dejar la planificación, les voy a dejar las lecturas para que ustedes las vayan mirando y les voy a pedir que hagan una breve y pequeña presentación. Cuéntenme quiénes son, de dónde, cuándo cursaron Historia del Arte 1, porque algunos a veces han dejado hace muchos años y aparecen y demás. Y si están trabajando, si... por ahí les dejo una encuestita para ver cómo andamos con los telefonitos, con las computadoras, qué nivel de conectividad tenemos, qué disponibilidades tenemos. Bueno, chau, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides.